Bueno, yo creo que podemos empezar. Espero que me escuchen bien. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la segunda sesión de introducción a la mecánica. Como saben, es importante que apaguen sus micrófonos, estén pendientes a la presentación y cualquier pregunta, duda que se vaya presentando durante la sesión del día de hoy, la pueden escribir por el chat y yo estaré pendiente. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Estoy intentando hablar más fuerte. Les voy a pasar el link de la asistencia del día de hoy. Porfa, llénenlo. También lo pasaré más adelante por si acaso se mete más gente. ¿Me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor? Porfa, confírmeme por el chat si se escucha o no se escucha. ¿Me logran escuchar ahora ¿Me sí? logran escuchar ahora sí? Sí, Uy, Uy, ok. ¿Y ahora mejor o peor? ¿Ahora mejor o peor? Bueno, listo. Bueno, me van contando cualquier cosa, ¿sí? Bueno, para comentarles un poco más, ya está subido a YouTube la sesión del día de ayer para que los que quieran revisarla, eh, ahí esté a su disposición. Ya les paso el link de la sesión del canal de YouTube también para que lo sigan. Ahí estaremos subiendo todo lo referente al comité de enseñanza. Ah, listo, gracias Pablo. Ahí lo pasó Pablo. ¿me escuchan mejor o peor? ¿Mejor? Listo, 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 listo. Entonces, empecemos. La clase pasada estuvimos tratando los temas de estática de partícula y una pequeña introducción a lo que sería estática de cuerpo rígido, ¿sí? Entonces, hoy vamos a continuar tratando sobre el tema de cuerpos rígidos, específicamente equilibrio de cuerpos rígidos. Em, bueno, y en el módulo anterior pudimos ver que las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo rígido pueden reducirse a un sistema fuerza par en un punto arbitrario O, ¿sí? Cuando la fuerza y el par son iguales a cero, las fuerzas externas forman un sistema equivalente a cero y se dice que el cuerpo rígido se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, las condiciones necesarias y suficientes para el equilibrio de un cuerpo rígido se pueden obtener igualando a cero, ¿sí? Y tanto para fuerzas resultantes como para momentos. Si descomponemos cada fuerza y cada momento de sus componentes rectangulares, se puede expresar las condiciones necesarias y suficientes para el equilibrio de un cuerpo rígido por medio de 6 ecuaciones escalares, todas iguales a cero, ¿sí? Y esas ecuaciones se pueden emplear para determinar fuerzas desconocidas que están aplicadas sobre el cuerpo rígido o reacciones desconocidas ejercidas sobre este por puntos de apoyo. Em, estas ecuaciones expresaban el hecho de que las componentes de las fuerzas externas en las direcciones del espacio X, Y y Z están en equilibrio, ¿sí? Y expresaban también que, que para un cuerpo rígido en equilibrio, el sistema de fuerzas externas no le impartía un movimiento traslacional o rotacional al cuerpo en consideración.
Para poder escribir las ecuaciones de equilibrio para un cuerpo rígido es esencial identificar primero todas las fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo y entonces dibujar el diagrama del cuerpo libre correspondiente. Y para este módulo empezaremos a considerar primero equilibrio en estructuras bidimensionales sujetas a fuerzas contenidas en sus planos. Y se aprenderá cómo dibujar los diagramas de cuerpo libre. Además, las fuerzas aplicadas sobre una estructura se considerarán las reacciones ejercidas sobre esta última por puntos de apoyo. Se asociará a un tipo específico de reacción con cada tipo de apoyo y se aprenderá cómo determinar si una estructura está apoyada apropiadamente, de forma que se pueda resolver de antemano si las ecuaciones de equilibrio puedan resolverse para determinar las fuerzas y reacciones desconocidas. En la última parte de este módulo estudiaremos el equilibrio en estructuras tridimensionales, o sea, en el espacio, y se realizará el mismo tipo de análisis para estas estructuras y para sus puntos de apoyo. Bueno, eh, estamos hablando específicamente de equilibrio en cuerpos rígidos y esto es a la situación en la cual las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo rígido forman un sistema equivalente a cero. Entonces tenemos lo siguiente, que la sumatoria de fuerzas es igual a cero y que la sumatoria de momentos, es decir, el producto vectorial entre la distancia y la fuerza, también será cero. Si descomponemos cada una de las fuerzas y cada uno de los momentos de sus componentes rectangulares, podemos expresar las condiciones necesarias y suficientes para el equilibrio de un cuerpo rígido a través de las seis ecuaciones escalares que vemos abajo, ¿sí? Eh, la sumatoria en fuerzas en X, en Y y en Z son cero y lo mismo para los momentos. Momentos en X, momentos en Y y momentos en Z serán iguales a cero. Estas ecuaciones pueden utilizarse para determinar las fuerzas desconocidas y aplicarlas en cuerpos rígidos o reacciones desconocidas que necesitemos conocer. Cuando se resuelve un problema que involucra el equilibrio de un cuerpo rígido, es esencial considerar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Por lo tanto, el primer paso en la solución del problema debe ser dibujar un diagrama de cuerpo libre que muestre al cuerpo en estudio y todas las fuerzas conocidas o no que actúan sobre el mismo. Como podemos ver en esta figura, ya no estamos tratando los diagramas de cuerpo libre como simples puntos como lo hacíamos en los problemas de estática de partículas, sino que esta vez el tamaño y la forma del objeto sí importa, porque estamos teniendo en cuenta distancias dentro del cuerpo rígido al momento de tener sumatorias de momentos. ¿Sí? Por ejemplo, el caso aquí es bastante simple, pero representa bien lo que estamos intentando escribir, que hay una fuerza en un punto A, en un punto B y en un punto G, que están interactuando todo el cuerpo rígido, pero no en puntos en el mismo punto. ¿Sí? Estos diagramas podemos tomarlos en cuenta y la resolución de problemas, como lo hacíamos con los diagramas de partículas con respecto a fuerzas. Podemos sumar las mismas fuerzas en X, en Y y en Z. Pero el momento de es importante tener en cuenta momentos y esto nos cambiará de una manera eh, muy exagerada los resultados finales. ¿Sí? Muy importante tener en cuenta eso. Bueno, entonces empecemos a hablar de equilibrio bidimensional. Eh, Se supone que la estructura considerada y la fuerza sobre esta están contenidas en el mismo plano para estructuras bidimensionales. Y cada una de las reacciones ejercidas sobre la estructura por sus apoyos pueden involucrar una, dos o tres incógnitas, dependiendo del tipo de apoyo. Y en el caso de una estructura bidimensional, las ecuaciones se reducen o podemos reducirlas a tres ecuaciones de equilibrio básicas, las cuales son las primeras que ustedes pueden ver, que la sumatoria de fuerzas en X, en Y y las sumatorias de momentos en un punto arbitrario de la estructura A son iguales a cero, ¿sí? Es la primera línea que ustedes pueden ver. Pero entonces podemos jugar con estas tres ecuaciones, podemos añadir ecuaciones adicionales y asignar a cualquiera de ellas puntos diferentes, ¿sí? Podemos también reemplazarlas, pero el fin principal de esto es obtener tres ecuaciones, un sistema de tres ecuaciones, ¿sí? Entonces, por eso pasamos al sistema de la mitad, que son que las sumatorias de fuerzas en X sean iguales a cero, que las sumatorias de momentos en A
en un punto arbitrario A son cero y en otro punto arbitrario B sean cero, ¿sí? El punto B se selecciona de la manera que la línea AB, la línea que se cruza en AB, no sea paralela al eje Y, ¿sí? Por ejemplo, o a uno de los ejes importantes. ¿Sí? Porque al momento de hacer eso, estamos hablando de que estamos haciendo productos vectoriales, nos daría cero, y eso es lo que no queremos obtener al momento de tener la sumatoria. El resultado final tiene que ser cero, la sumatoria de todas, pero no el momento en sí. Muy importante que lo tengan en cuenta. O también podemos seguir jugando con estas ecuaciones y obtener lo siguiente, es que momentos en A, B y C, la sumatoria de los momentos en esos puntos arbitrarios sean cero, con la condición de que esos tres puntos no sean colineales, es decir, que no compartan una misma línea ni nada en común, como bueno, entonces, con respecto a equilibrio bidimensional, también podemos tener en cuenta como tres términos claves que son indeterminación estática, restricciones parciales y restricciones impropias. ¿Sí? Como cualquier conjunto de ecuaciones de equilibrio se puede resolver para un máximo de tres incógnitas. No se puede determinar por completo las reacciones en los apoyos de una estructura rígida bidimensional si estas involucran más de tres incógnitas, porque estamos viendo que solo podemos jugar con tres ecuaciones. Siempre para estructuras bidimensionales estáticas tenemos que obtener tres ecuaciones, no podemos obtener más. ¿Sí? La, la, la estructura está determinada, ¿sí? Porque va a haber el caso indeterminación estática, ¿sí? Cuando obtenemos más incógnitas de las que podemos calcular, ¿sí? El sistema es estáticamente indeterminado. Por otra parte, si las reacciones involucran menos de tres incógnitas, no se mantendrá el equilibrio bajo condiciones generales de carga y entonces se dice que la estructura tiene restricción parcial. El hecho de que las reacciones involucren exactamente tres incógnitas no garantiza que las ecuaciones de equilibrio pueden resolverse para todas las incógnitas. Si los apoyos están ubicados de manera que las reacciones son concurrentes o paralelas, las reacciones son estáticamente indeterminadas. Y se dice que la estructura tiene restricciones impropias. ¿Sí? Muy importante tener en cuenta estos tres conceptos, puesto que estos nos definirán si podemos resolver algún problema de estática para cuerpos rígidos o no. Bueno, ahora tratemos el tema de cuerpos sujetos a dos fuerzas o simplemente cuerpos de dos fuerzas, ¿sí? Eh, ahí em, podemos definir un cuerpo rígido sujeto a dos fuerzas como un cuerpo rígido sometido a fuerzas que actúan únicamente en dos puntos y, y que se demuestre que las resultantes F1 y F2 de esas fuerzas deben tener la misma magnitud y la misma línea de acción y que actúen en sentidos opuestos. Esta propiedad simplificará la solución de ciertos problemas en los capítulos posteriores. Y como podemos notar en la imagen, tanto F1 como F2 comparten la misma línea de acción, el mismo eje de trabajo, ¿sí? Y están en sentido opuesto y comparten la misma magnitud. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el cuerpo lo podemos trabajar como una simple barra, una simple línea y nos reducirá completamente problemas. Digamos, estos cuerpos sometidos a dos fuerzas no generan momentos, por ejemplo, o no generan como complicaciones y están estáticamente determinados. Em, ¿Qué más les puedo decir de esto? Esto es muy útil al momento de calcular problemas de vigas y de armaduras, que será el siguiente capítulo, ¿sí? Eh, pero pues estos casos son muy específicos como para barras, para elementos eh, que ustedes verán más adelante, tanto en mecánica de materiales como el día de hoy. Pero también podemos encontrar lo siguiente, que son, existen cuerpos sometidos a tres o más fuerzas, ¿sí? eh, y podemos definirlo como un cuerpo rígido sometido a fuerzas que actúan solo en tres puntos y que se demuestre que las resultantes F1, F2 y F3 de estas fuerzas sean concurrentes o paralelas, ¿sí? Esta propiedad proporciona un enfoque alternativo para la solución de problemas que involucran a cuerpos sometidos a la acción de tres o más fuerzas. Y ahora vamos a tratar el tema de equilibrio tridimensional. Em, Se ve como que cada una de las reacciones ejercidas sobre el cuerpo rígido del que estamos hablando
sus apoyos puede involucrar entre una y seis incógnitas, porque ahorita ya estamos involucrando momentos y fuerzas. En el caso general del equilibrio de un cuerpo tridimensional, las seis ecuaciones escalares de equilibrio listadas al principio, las que tratamos aquí, estas seis incógnitas pueden utilizarse para resolver también problemas de tres dimensiones. Pero sin embargo, en la mayoría de los problemas, las ecuaciones se obtendrán de manera más conveniente si primero tenemos en cuenta que la sumatoria general de fuerzas y la sumatoria general de momentos serán iguales a cero. Y se expresa las fuerzas y los vectores tanto en términos de componentes escalares y vectores unitarios. Entonces se pueden calcular los productos vectoriales ya sea en forma directa o empleando determinantes con el fin de obtener las ecuaciones escalares deseadas igualando a cero los coeficientes de los vectores unitarios. Se ha señalado que es posible eliminar hasta tres componentes de reacción desconocidos del cálculo de sumatorias de momentos en un punto específico en la segunda de las relaciones por medio de la selección cuidadosa del punto que vayamos a escoger. Además de la solución de algunos problemas, se pueden eliminar las reacciones en dos puntos, A y B, escribiendo las ecuaciones de momentos para esos dos puntos y que también sean iguales a cero. Y estas involucran el cálculo de los momentos de las fuerzas con respecto a un eje AB que une a los puntos A y B. Si las reacciones involucran más de seis incógnitas, algunas de las reacciones son estáticamente indeterminadas. Cuando involucran menos de seis incógnitas, el cuerpo rígido está parcialmente restringido. Actualmente, aunque existan seis o más incógnitas, el cuerpo rígido estará impropiamente restringido si las reacciones asociadas con los apoyos dados son paralelas o si se intersecan en la misma línea. ¿Sí? Em, Ahora bien, esto ya lo hemos tratado más a fondo como partícula, pero si podemos notarlo, se comporta muy parecido en cuerpo rígido, en el sentido de que siempre todo va a ser igual a cero al final, ¿sí? En sumatorios. Es muy importante tener en cuenta esto al momento de la resolución de problemas. Bueno, continuamos y seguimos al módulo 5 que corresponde a centroides, centros de gravedad y demás. Bueno, hasta ahora se había supuesto que la atracción ejercida por la Tierra sobre un cuerpo rígido podía representarse por una sola fuerza W, por ejemplo. Esta fuerza denominada fuerza de gravedad o también peso del cuerpo debía aplicarse en el centro de gravedad del cuerpo. De hecho, la Tierra ejerce una fuerza sobre cada una de las partículas que constituyen al cuerpo. En este sentido, la acción de la Tierra sobre un cuerpo rígido debe representarse por un gran número de pequeñas fuerzas distribuidas sobre todo el cuerpo. Sin embargo, en este capítulo se aprenderá que la totalidad de dichas fuerzas pequeñas puede ser reemplazada por una sola fuerza equivalente. También se aprenderá cómo determinar el centro de gravedad, y esto es el punto de aplicación de la resultante para cuerpos de varias formas. Describiremos cuerpos bidimensionales como placas planas y alambres que están contenidos en un plano dado. ¿Sí? Introduciremos dos conceptos que están muy relacionados con la determinación del centro de gravedad de una placa o un alambre, el concepto de centroide de un área o de una línea y el concepto de primer momento de área o de una línea con respecto a un eje dado. También se entenderá el cálculo de área de una superficie de revolución o el volumen de un cuerpo de revolución que está directamente relacionado con la determinación del centroide de la línea o del área utilizado para generar dichas superficies o cuerpos de revolución. Esto se llama teorema de Pappus-Guldinus, que presentaremos más adelante. Además, presentaremos la determinación del centroide de un área simplificada al análisis de vigas sujetas a cargas distribuidas, el cálculo de las fuerzas ejercidas sobre superficies rectangulares sumergidas, como compuertas hidráulicas y porciones de presas, por ejemplo. Eh, También entenderemos el centro de gravedad de cuerpos tridimensionales como el centroide de un volumen y los primeros momentos de dicho volumen con respecto a los planos coordenados. Bueno, em, entendemos los cuerpos bidimensionales como placas planas y alambres contenidos en el plano XY. ¿Sí? Ahorita estamos
tratando un plano específico y solo estamos hablando en dos dimensiones, no estamos hablando en el espacio. Al sumar componentes de fuerza en la dirección vertical z y sumar momentos con respecto a los ejes horizontales, derivamos las siguientes relaciones. Que el peso, que es W, y las distancias, las entenderemos como sus centros de gravedad. ¿Sí? Esta es la ecuación total, pero no siempre se usan integrales, se usan sumatorias. ¿Sí? Bueno, el centroide de un área o de una línea para una placa homogénea de espesor uniforme, ¿sí? Seguimos hablando en un plano dimensional, coincide con el centroide del área C. ¿Sí? El centro de gravedad coincide con el centroide C del área de la placa cuyas coordenadas están definidas por las relaciones. ¿Sí? El, el X barrita y el Y barrita significan coordenadas de centroides. Y de manera similar, la determinación del centro de gravedad de un alambre homogéneo de sección transversal uniforme está contenido en un plano que está contenido en un plano, se reduce a la determinación del centroide C de la línea L, que representa el alambre, y así se tiene XL por la integral de X de L es el mismo centro de línea. ¿Sí? Aquí estamos con el A corresponde a centro de área y el L corresponde a centro de línea. Y depende si estamos tratando planos o figuras huecas también, ¿sí? Muy importante que al momento lo tengan en cuenta y sepan realizar la correspondiente diferenciación. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a tocar el tema de primeros momentos y se hace referencia a las integrales de estas ecuaciones anteriores como los primeros momentos del área A con respecto a los ejes X y Y, los cuales se representan respectivamente con QY o X, como pueden ver. Y así se tiene que QY es igual a el centroide X, ¿sí? Por el área del cuerpo rígido, y este es el primer momento en Y, pero en X pasa al revés, es el centroide de Y multiplicado por su área. Bueno, la determinación de los centroides de una área o una línea se simplifica cuando el área o la línea poseen ciertas propiedades de simetría. Si el área o la línea es simétrica con respecto a un eje, su centroide se encuentra sobre dicho eje. Si el área o la línea es simétrica con respecto a dos ejes, C está localizado en la intersección de ambos ejes. Si el área o la línea es simétrica con respecto a un centro, o C coincide con O. ¿Qué queremos decir aquí? Depende de la simetría. ¿Sí? Muchas veces estamos hablando de centros geométricos, es hallar el centro de la figura. Si estamos dando el ejemplo de un círculo, sabemos que un círculo es doblemente simétrico, ¿sí? Y por lo tanto su centro geométrico pues está en el centro de la figura, eso lo sabemos. Entonces también toca proyectar pues, este sentido a cuerpos rígidos, porque hay cuerpos rígidos que pueden comportarse como círculos, como cuadrados, formas muy fáciles de hallar centros de gravedad y centroides, ¿sí? Muchos cuerpos de estudio son cuerpos compuestos de figuras básicas como círculos, eh, triángulos, rectángulos, rombos, ¿sí? Entonces la idea es hallar esos centros eh, dependiendo de lo que necesitemos hallar. Bueno, los centros de gravedad de un cuerpo compuesto eh, están, podemos expresarlos como cuando una placa se divide en varias de estas formas, ¿sí? Como les decía anteriormente, tratamos de cuerpos compuestos que se refieren a cuerpos que podemos simplificarlos o descomponerlos en figuras geométricas básicas, las cuales sí sabemos hallar sus centros, ¿sí? Y cada una tiene sus propias coordenadas de centroides, ¿sí? Entonces, qué nos quiere decir aquí? Que la sumatoria de, de estos pequeños centroides también nos dará el centroide general de la figura, como podemos ver en la figura, en esta figura. ¿Y ven? Aquí estamos, en la figura a la derecha, estamos descomponiendo el cuerpo en pequeñas figuras geométricas más fáciles de hallar con sus propios pesos y con sus propios centroides.
Y en la figura de la izquierda ya está todo unificado con una sumatoria de pesos, porque los pesos también se suman, es muy importante que tengan en cuenta eso, y los centroides generales de la figura. Entonces, esto funciona tanto para X como para Y, para ambos ejes que estemos tratando. ¿Sí? Y si la placa es homogénea, de espesor uniforme, su centro de gravedad coincide con el centroide del área de placa y las ecuaciones, podemos reducir también a los primeros momentos, que son QE, QY y QX, ¿sí? Como lo hemos tratado. Estos son primeros momentos de área. Importante que lo tengan en cuenta. De estas ecuaciones se obtienen los primeros momentos del área compuesta o pueden resolverse para las coordenadas X y Y de su centroide. La determinación del centro de gravedad de un alambre compuesto se lleva a cabo de forma similar. También podemos determinar centroides por integración. No es un método tan utilizado, pero pues es igual importante. Como sabemos, una integral también se puede comportar como una sumatoria, ¿cierto? Cuando un área está limitada, por ejemplo, por curvas analíticas, las coordenadas de ese centroide pueden delimitarse por integración. Es decir, que no estemos encontrando figuras de las cuales podamos hallar los centros, figuras muy compuestas, que nos quede muy complicado realizar esta labor con sumatorias fáciles, ¿sí? Entonces ahí sí requerimos el trabajo de una integración. Esto se puede realizar evaluando los integrales dobles en las ecuaciones o evaluando una sola integral que emplea uno de los elementos de área mostrados en la figura anterior. Tiene la forma de un rectángulo delgado, de un fragmento de círculo delgado o lo que sea. Al representar con con estos pequeños indicadores XL y YL, las coordenadas del centroide del elemento A, también obtendremos los primeros momentos de fuerza y con eso los centroides, que es lo que importa ahora. Ten en cuenta que las figuras también tienen unos centros. Ahorita solo estamos hablando de centros en un plano, ¿sí? Entonces, pues también es importante que a partir de eso, eh, las fuerzas las fuerzas y las cargas a distribuir en un cuerpo rígido se comportarán de manera diferente e irán a diferentes lugares, ¿sí? Diferentes direcciones. Es ventajoso emplear el mismo elemento del área para el cálculo de los dos primeros momentos QY y QX. Además, el mismo elemento también se puede utilizar para determinar la misma área. Ahora vamos a tocar el tema del teorema de Pappus-Gillinus que les comenté al inicio de este módulo, que relaciona la determinación del área de una superficie de revolución o el volumen de un cuerpo de revolución con la determinación del centroide de la curva generatriz o el área de generatriz. El área de la superficie generada al rotar una curva de longitud L con respecto a un eje fijo es igual a 2pi por el del centroide de la figura con respecto al eje vertical por la longitud que tenemos, ¿sí? Donde estamos representando la distancia al centroide hasta el eje fijo. En forma similar, el volumen se comportará de la misma manera, ¿sí? Solo que ahora estamos tratando tema de área, ¿sí? En vez de multiplicar por una longitud, estamos multiplicando por un área y obtendremos el volumen de la figura, ¿sí? Este es el teorema. Estas dos ecuaciones corresponden al teorema de Pappus-Gillinus. No es el teorema más complicado del mundo, pero es importante tenerlo en cuenta y saber que por medio de sólidos de revolución también podemos demostrar esto y comprobar que los centroides y las áreas y los volúmenes están completamente relacionados. Em, bueno, el concepto de centroide de un área también se puede utilizar para resolver otro tipo de problemas de aquellos relacionados con el peso de placas planas. Por ejemplo, para determinar las reacciones en los apoyos de una viga, se puede reemplazar una carga distribuida W cualquiera por una carga concentrada W o W mayúscula igual en magnitud al área A bajo la curva de carga que pasa a través del centroide de dicha área, ¿sí? Entonces lo podemos notar en esta figura. Estamos reemplazando y estamos ubicando una fuerza resultante que atraviesa el centroide, ¿sí? Este problema se puede utilizar para determinar resultante de fuerzas hidrostáticas ejercidas sobre una placa rectangular que está sumergida en un líquido, por ejemplo.
Y esto es muy importante para todo lo que involucra mecánica de fluidos, ¿sí? Hidráulica, em, y todo lo que conlleva eso. Fluidos, digamos, si ustedes quieren realizar problemas con ventiladores mecánicos, es muy importante que tengan en cuenta esto. Y que los fluidos, también como sólidos, como elementos mecánicos, también tienen sus propios centroides, se comportan de manera diferente, porque estos centroides en fluidos sí cambian y cambian de coordenadas, en cambio en los cuerpos rígidos no. Pero eso pues lo verán en el próximo curso, no en este curso, sino en el próximo. Bueno, seguimos con centro de gravedad de un cuerpo tridimensional y se comporta exactamente igual que para un cuerpo bidimensional, ¿sí? Estamos comentando que ahora, en vez de tener solo dos centroides, X y Y barras, ahora tenemos un tercer elemento que es Z barra, ¿sí? Y como podemos notar aquí por estas integrales, se comporta exactamente igual que en casos bidimensionales. El hecho de tener un eje de coordenadas extra también va a complicar un poquito más las ecuaciones y por lo tanto es importante destacarlo. El centroide de un volumen, porque ahorita sí estamos hablando de temáticas de espacios, sí nos importa el grosor de las placas, por ejemplo. En el caso de un cuerpo homogéneo, el centroide de gravedad G coincide con el centroide del volumen, ¿sí? Y las coordenadas de este centroide están definidas por estas relaciones, ¿sí? Como podemos notar, están completamente relacionados el volumen con sus centroides. Aquí para Y, para Z y para X, ¿sí? Si el volumen tiene un plano de simetría, su centroide estará en dicho plano. Si el volumen posee dos planos de simetría, estará localizado en la línea de intersección de dos planos. Y si el volumen tiene sus tres ejes de simetría, por ejemplo, una esfera, ¿sí? Y se intersecan en un solo punto, coincidirá con dicho punto, ¿sí? Importante que tener en cuenta que la simetría es un término fundamental en el estudio de centroides. Y bueno, los volúmenes y los centroides de varias formas tridimensionales eh, están, se pueden destacar por las siguientes ecuaciones. Cuando un cuerpo se puede dividir en varias de las formas, las coordenadas X barra Y barra y Z barra de su centro de gravedad se pueden determinar a partir de las coordenadas correspondientes de los centros de gravedad de sus diferentes partes. Estamos diciendo exactamente lo mismo que decíamos en el caso dimensional, solo que agregando, como les digo, el eje Z. ¿Sí? Estamos hallando que la suma de las pequeñas formas encontradas en los centroides se pueden sumar y hallar el centroide general de la figura en total. Obviamente esto teniendo en cuenta pues su peso, ¿no? Si el cuerpo está hecho de un material homogéneo, por ejemplo, su centro de gravedad coincide con el centroide de su volumen y también podemos expresarlo en términos de volumen. Bueno, cuando el volumen está limitado por superficies analíticas, las coordenadas de su centroide se pueden calcular por integración. Para evitar el tipo de cálculos de integrales triples, eh, podemos usar elementos de volumen que tienen la forma de filamentos delgados, como se muestra en esta figura, ¿sí? Este elemento naranja es un diferencial, entonces por lo tanto se puede tener en cuenta como un elemento de volumen de filamento delgado. Al representar con X, el Z, las coordenadas del centroide del elemento diferencial, podemos reescribir estas ecuaciones de la siguiente forma, ¿sí? Las cuales solo involucrarían integrales dobles, ¿sí? Recordemos que el volumen también implica una integral. Si el volumen tiene dos planos de simetría, su centroide está localizado sobre la línea de intersección de dichos planos. Y se selecciona el eje X de manera que a lo largo de esa línea y se divide el volumen en placas delgadas paralelas al plano Z, se puede determinar C a partir de la relación, esta relación que ustedes pueden ver, ¿sí? Solo estaríamos, en vez de tocar tres ecuaciones, solo estaríamos tocando una, porque sabemos que nuestros otros ejes son simétricos, ¿sí? Realizando una sola integración. Para un cuerpo de revolución, como el que pueden ver ahí,
Dichas placas son circulares y su volumen está dado, como podemos ver en la misma figura, ¿sí? Aquí, y por R cuadrado eh, por la longitud del mismo cuerpo rígido. Y con eso terminamos con la parte de centroides, la parte general de centroides, y saber que son muy importantes para el estudio de estática, para el estudio de mecánica de materiales y demás temas que trataremos más adelante. Bueno, continuamos con el estudio de análisis de estructuras. Em, los problemas considerados en los capítulos anteriores estuvieron relacionados con el equilibrio de un solo cuerpo rígido y todas las fuerzas involucradas eran externas a este último. Entonces ahorita vamos a involucrar muchos más cuerpos rígidos que están interactuando entre sí. Puede ser el caso de armaduras o- o otros temas que también se van a involucrar más adelante. Eh, estudiaremos problemas que tratan sobre el equilibrio de estructuras formadas por varias partes que están conectadas entre sí. Estos problemas, además de determinar las fuerzas externas que actúan sobre la estructura, implican calcular las fuerzas que mantienen unidas a las diversas partes que la constituyen. Desde el punto de vista de una estructura como un todo, esas fuerzas son fuerzas internas. Por ejemplo, considérese una grúa cualquiera que soporte una carga. Esta grúa consta de muchas vigas que están conectadas entre sí a través de pernos, tornillos o lo que sea, ¿sí? Estas fuerzas, las fuerzas externas de la grúa pues incluyen el peso y la interacción entre todas las vigas que la componen. Si desarmamos la grúa y y dibujáramos un diagrama de cuerpo libre, estaríamos dándonos cuenta que cada una de las partes de la grúa también tendrían sus propias fuerzas internas y también tendrían sus propios diagramas de cuerpo libre, por ejemplo. Este tema lo trataremos, lo iremos tratando conforme vayamos desarrollando el, este módulo. Este módulo consideraremos tres categorías importantes, de las cuales solo trabajaremos una, que son armaduras, las cuales están diseñadas para soportar cargas y por lo general son estructuras estacionarias que están totalmente restringidas. Las armaduras consisten exclusivamente de elementos rectos, como pueden ver en la figura, que están conectados en nodos localizados en los extremos de cada elemento. Por lo tanto, los elementos en los extremos, los elementos de la armadura son elementos sujetos a dos fuerzas, ¿sí? Como lo veíamos en el capítulo anterior, eh, sobre los cuales actúan dos fuerzas iguales y opuestas que están dirigidas a lo largo del elemento. ¿Sí? Hay otros dos categorías amplias, las cuales no trataremos muy a fondo, pero sí son importantes. Una que son los armazones y las otras dos máquinas. Los armazones están diseñados para soportar cargas que se usan como estructuras estacionarias, están también totalmente restringidas. Sin embargo, como en una grúa los armazones siempre contienen por lo menos un elemento sujeto a varias fuerzas. Y esto es un elemento sobre el cual actúan tres o más fuerzas que en general no están dirigidas a lo largo de del eje del elemento. Y las máquinas, las cuales están diseñadas para transmitir y modificar fuerzas, son estructuras que contienen partes de movimiento. Las máquinas, al igual que los armazones, siempre contienen por lo menos un elemento sujeto a varias fuerzas. Bueno, em, una armadura es rígida si está diseñada de modo que no se forme mucho o, o esta misma se colapsará bajo la acción de una carga pequeña. Una armadura triangular como la que en la figura, constituida por tres elementos conectados en tres nodos, es una armadura rígida. De la misma forma, también será una armadura rígida a la que se obtiene agregándole una dicha armadura triangular, los nuevos elementos y conectándolos en un nuevo nodo, como pueden ver en la figura de la derecha. Las armaduras que se obtienen repitiendo este procedimiento reciben el nombre de armaduras simples, ¿sí? Puesto que no requieren eh, tanto diseño
O sea, estamos componiéndolas solo por triángulos, ¿sí? Y tienen se puede comprobar que una armadura es simple si el número total de elementos es eh, m, es el doble de los nodos son los puntos que vemos aquí, A, B, C, D, menos 3, ¿sí? Ese es el número. Ahí podemos determinar si ese número es igual al número de elementos. Hay dos formas básicas de, de resolver armaduras, las cuales son em, las cuales son el método de nodos y el método de secciones. Vamos a tratar primero el método de nodos, ¿sí? Que consiste en analizar específicamente las fuerzas que actúan sobre los nodos. Esto es estática de partículas. ¿Sí? Estos nodos los podemos interpretar como partículas. El método de nodos podemos determinar las fuerzas en los distintos elementos de una armadura simple. Primero se obtienen las reacciones en los apoyos, considerando a toda la armadura como un cuerpo libre. Después se dibuja el diagrama de cuerpo libre por cada perno, mostrando las fuerzas ejercidas sobre el mismo por los elementos o apoyos que esté conectado. Como los elementos que constituyen a la armadura son elementos rectos, sujetos a dos fuerzas, la fuerza ejercida por un elemento sobre el perno está dirigida a lo largo de dicho elemento y por lo tanto se desconoce su magnitud. En el caso de una armadura simple, siempre se pueden dibujar los diagramas de cuerpo libre de los pernos en un orden tal que únicamente se incluyen dos incógnitas en cada diagrama. Estas fuerzas se obtienen a partir de las dos ecuaciones de equilibrio correspondientes si solo estuviéramos involucrando otras fuerzas a partir del triángulo de fuerzas correspondiente. Si la fuerza ejercida por un elemento sobre un perno está dirigida hacia el perno, dicho elemento está en compresión. Si la fuerza ejercida por un elemento sobre un perno está dirigida hacia afuera de este, dicho elemento está en tensión. Algunas veces se simplifica el análisis de una armadura si se identifican primero los nodos que se encuentran bajo las condiciones especiales de carga. El método de nodos también se extiende para el análisis de armaduras especiales o tridimensionales, las cuales no trataremos aquí porque son un poquito más complejas. El método de secciones es más eficaz que el método de nodos cuando únicamente se desea determinar la fuerza en un solo elemento o en elementos muy pocos. Si, por ejemplo, para determinar la fuerza del elemento BD que estamos revisando en la figura, se pasa una sección a través de los elementos BD, BE y CE, como se muestra, se remueven dichos elementos y se usa la porción ABC de la armadura como un cuerpo libre aparte, como se puede ver en la figura de la derecha. Si se escribe que la sumatoria de momentos n es igual a cero, se determina la magnitud de la fuerza del elemento BD, la cual representa la fuerza en el mismo elemento. Un signo positivo indica que el elemento está en tensión y un signo negativo indica que el elemento está en compresión. Bueno, con respecto a armaduras compuestas, el método de secciones es útil para este tipo de armaduras. Son armaduras que no se pueden construir a partir de la armadura triangular básica, ¿sí? Como les comenté anteriormente. ¿Sí? Toca armarlo de otras maneras, pero que se obtienen o conectando rígidamente varias armaduras simples también. Las armaduras simples que se constituyen a la armadura compuesta han sido conectadas de forma apropiada por medio de un perno y un eslabón por medio de tres eslabones que no son concurrentes ni paralelos y si la estructura resultante está bien apoyada. La armadura compuesta será estáticamente determinada, rígida y completamente restringida. Estas son las condiciones para armaduras. Se satisface que las armaduras son compuestas si se cumple la condición que ustedes ven en pantalla, que el número de elementos más el número de incógnitas que tenemos es igual al doble de los nodos. ¿Sí? Incógnitas nos referimos a los apoyos de las armaduras, a fuerzas que no conocemos y así sucesivamente. Bueno, antes de continuar con el siguiente módulo, eh, les contaré un poquito muy general de los armazones y las máquinas, que son, como les decía, estructuras que contienen elementos sujetos a fuerzas múltiples sobre los cuales actúan tres
o más fuerzas. Los armazones están diseñados para soportar cargas y usualmente son estructuras estacionarias totalmente restringidas. Las máquinas están diseñadas para transmitir o modificar fuerzas y siempre contienen partes móviles. Para analizar un armazón, primero se considera el armazón completo como un cuerpo libre y se escriben sus ecuaciones de equilibrio. El armazón permanece rígido cuando se separa de sus apoyos. Las reacciones involucran solo tres incógnitas y se pueden determinar a partir de dichas ecuaciones de equilibrio. Por otra parte, el armazón deja de ser rígido cuando se separa de sus apoyos. Las reacciones involucran más de tres incógnitas y no pueden determinarse todas las incógnitas a partir de las ecuaciones de equilibrio para el armazón completo. Esto significa que la estructura estaría en sí estáticamente indeterminada y tocaría emplear otro tipo de métodos para resolverla. Por eso el análisis para armazones es un poquito más complejo que para el de armaduras. Cuando hablamos de elementos sujetos a fuerzas múltiples, digamos si desamblamos el armazón y identificamos los diferentes elementos que lo constituyen, como elementos a dos fuerzas o elementos sujetos a múltiples fuerzas, se supone que los pernos forman una parte integral de uno de los elementos que estos conectan. Si dibujamos el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los elementos sujetos a fuerzas múltiples, observando que cuando dos elementos sujetos a fuerzas múltiples están conectados al mismo elemento sujeto a dos fuerzas, este último actúa sobre los elementos sujetos a fuerzas múltiples con fuerzas iguales y opuestas de magnitud desconocida, pero cuya dirección sí es conocida. Cuando dos elementos sujetos a fuerzas múltiples están conectados por un perno, estos ejercen entre sí fuerzas iguales y opuestas cuya dirección es desconocida, las cuales deben representarse por dos componentes desconocidos. Entonces se puede resolver las ecuaciones de equilibrio obtenidas a partir de los diagramas de cuerpo libre de los elementos sujetos a fuerzas múltiples para determinar las distintas fuerzas internas. También pueden emplearse las ecuaciones de equilibrio para completar la determinación de las reacciones en los apoyos. De hecho, si el armazón es estáticamente determinado y rígido, los diagramas de cuerpo libre de los elementos sujetos a fuerzas múltiples pueden proporcionar un número de ecuaciones iguales al número de fuerzas desconocidas. Sin embargo, como se sugirió, es conveniente considerar primero el diagrama de cuerpo libre para el armazón completo, con el fin de minimizar el número de ecuaciones que deben resolverse de manera simultánea. Para analizar una máquina, esta se desambla y con el mismo procedimiento empleado con armazones, se dibuja el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los elementos sujetos a fuerzas múltiples. Las ecuaciones de equilibrio correspondientes proporcionan las fuerzas de salida ejercidas por la máquina en términos de las fuerzas de entrada que se les aplican, así como las fuerzas internas de cada una de las conexiones. Bueno, ahora llegamos al último capítulo de la sesión del día de hoy, que se refiere a las fuerzas en vigas y los cables. En capítulos anteriores estudiamos dos problemas básicos que involucran estructuras. Primero, la determinación de fuerzas externas que actúan sobre una estructura y determinación de las fuerzas que mantienen unidos a los distintos elementos que constituyen una estructura. Ahora analizaremos el problema de la determinación de fuerzas internas que mantienen unidas a las distintas partes de un elemento. Primero analizaremos las fuerzas internas de los elementos eh, de, de una estructura como observando que mientras las fuerzas internas en el elemento recto sometido a la acción de dos fuerzas solo pueden producir tensión o compresión, en dicho elemento las fuerzas internas en cualquier otro tipo de elemento usualmente también producen corte y flexión. Corte y flexión son elementos bueno, términos que estudiaremos muy a profundo más adelante en el estudio de mecánica de materiales. La mayor parte de este módulo está dedicada al análisis de las fuerzas internas en los tiempos importantes estructuras de ingeniería llamadas vigas y cables, ¿sí? Es el nombre del módulo. Las vigas, las cuales usualmente son elementos prismáticos, rectos y largos diseñados para soportar cargas aplicadas en varios puntos a lo largo del elemento. Los cables, que son elementos flexibles, capaces de soportar solo tensión y están diseñados para soportar cargas concentradas o distribuidas. Los cables se utilizan en muchas aplicaciones de ingeniería, como puentes colgantes y líneas de transmisión. Bueno, eh, considerando fuerzas en elementos rectos sujetos a dos fuerzas, como podemos ver, primero un elemento recto sujeto a dos fuerzas AB, como se puede ver en la figura,
Recuerda que este tipo está sometido en A o B a fuerzas iguales y opuestas que son F y menos F, que están dirigidas a lo largo de AB. Si cortamos el elemento en el punto C, como podemos observar, y se dibuja el diagrama del cuerpo libre correspondiente a la parte AC, se concluye que las fuerzas internas que existían en el elemento AB son equivalentes a una fuerza axial menos F, ¿sí? Igual y opuesta a F. Observa que en el caso de un elemento sujeto a dos fuerzas, en un recto las fuerzas internas se reducen a un sistema fuerza par y no a una sola fuerza. Este caso solo es para elementos rectos. Por eso, la última parte que les digo, si el elemento no es recto y posee más cosas, ya no estamos haciendo equivalencia de fuerzas, sino sistemas de reducción fuerza par, como lo habíamos contado en la clase pasada. Si se considera después un elemento sujeto a fuerzas múltiples, como el elemento que vemos, AD, ¿sí? Este se corta en el punto J y se dibuja el diagrama de cuerpo libre correspondiente a la parte JD, se concluye que las fuerzas internas de J son equivalentes a un sistema fuerza par, como les comentaba, que consta de la fuerza axial F, la fuerza cortante V y un par M. ¿Sí? La magnitud de la fuerza cortante mide la fuerza cortante en el punto J y se hace referencia al momento del par como el momento flector en J, puesto que si se hubiera considerado el diagrama de cuerpo libre correspondiente a la parte AJ, se hubiera obtenido un sistema fuerza par igual y opuesto, y que es necesario especificar en qué porción del elemento AD se utilizó cuando se registraron las respuestas de este problema. ¿Sí? Podemos ver que esto también se debe al hecho de que presentamos una pequeña reacción en este punto, el C. Bueno, vigas, una parte muy importante en el hecho de mecánica. La mayor parte de este módulo indica que las fuerzas internas en los tipos importantes de estructuras de ingeniería son las vigas y los cables. Las vigas comúnmente son elementos prismáticos, rectos y largos diseñados para soportar cargas que se aplican en varios puntos a lo largo del elemento. En general, las cargas son perpendiculares al eje de la viga y solo producen corte y flexión en esta. Las cargas pueden ser concentradas en puntos específicos o distribuidas a lo largo de la longitud o a lo largo de una porción de la viga. La viga misma puede estar apoyada de varias formas, puesto que en estas clases solo estamos considerando vigas estáticamente determinadas y no las limitamos a vigas simplemente apoyadas o vigas con volados y vigas en voladizo. Para el estudio de mecánica de materiales veremos vigas estáticamente determinadas y veremos cómo son las formas de resolución de estas. Para obtener fuerzas cortantes y momentos flectores de vigas en un punto dado C, primero debemos determinar las reacciones en los apoyos, considerando toda la viga como un cuerpo libre. Entonces se corta la viga en el punto requerido y se usa el diagrama de cuerpo libre correspondiente a una de las dos partes obtenidas, y de esta manera para determinar los valores de la fuerza cortante y el momento flector. Para evitar cualquier confusión en la relación con el sentido de la fuerza cortante y el par del momento flector, los cuales actúan en direcciones opuestas en las dos porciones de la viga, se adopta una convención de signos que podemos ver en esta figura. Una vez que se han determinado los valores de las fuerzas cortantes y el momento flector en unos cuantos puntos seleccionados de la viga, usualmente es posible dibujar un diagrama de fuerza cortante y un diagrama de momento flector que representan respectivamente la fuerza cortante y el momento flector en cualquier punto de la viga. Cuando una viga solo está sometida a las cargas concentradas, la fuerza cortante tiene un valor constante entre las cargas. El momento flector varía linealmente entre estas. Por otra parte, cuando una viga está sometida a cargas distribuidas, la fuerza cortante y el momento flector varían en forma diferente. Eh, Para la construcción de los diagramas de fuerza cortante y momento flector se facilita si se toman en consideración las siguientes relaciones. Representando con W la carga distribuida, es decir, la fuerza por unidad de longitud, se tiene que la derivada de la fuerza cortante con respecto a la distancia de la viga, tenemos la carga distribuida, es decir, la fuerza en, un, en la
en la longitud de la viga, la fuerza aplicada o distribuida, y que la deriva al momento con respecto a la posición de la viga será igual a la fuerza cortante. Eh, la- las ecuaciones anteriores hacen que sea posible dibujar el diagrama de fuerza cortante de una viga a partir de la curva que representa a la carga distribuida que actúa sobre dicha viga y el valor del momento de la fuerza cortante que en un extremo de la misma. En forma análoga, podemos determinar que también es posible dibujar el diagrama del momento flector a partir del diagrama de fuerza cortante y el valor del momento en un extremo de la viga. Sin embargo, las cargas subconcentradas introducen discontinuidades en los diagramas de fuerza cortante y los pares concentrados implican discontinuidades en el diagrama de momento flector. Ninguno de estos está tomado en consideración por las ecuaciones. Por último, a partir de la ecuación se observa que los puntos de la viga donde el momento flector es máximo o mínimo son también los puntos donde la fuerza cortante es igual a cero. Tocan, ahora analizando toda la temática de cables flexibles, primero consideremos un cable con un peso despreciable que soporta cargas concentradas. Suponer que todo el cable que podemos ver, el cable AB, como un cuerpo libre, que las tres ecuaciones de equilibrio que están disponibles no son suficientes para determinar las cuatro incógnitas que representan las reacciones en los apoyos, A y B. Sin embargo, se conocen las coordenadas, los puntos D del cable, que puede obtener una ecuación adicional considerando el diagrama de cuerpo libre para la porción AD o DB del cable. Una vez que se han determinado las reacciones de los apoyos, se puede encontrar la elevación de cualquier punto del cable y la tensión en cualquier porción del mismo a partir del diagrama de cuerpo libre apropiado. Y se señala que la componente horizontal de la fuerza, ET, que representa la tensión en la misma, es igual a en cualquier punto del cable. Después consideramos cables que soportan cargas distribuidas, utilizando como cuerpo libre un tramo del cable C que podemos ver en la figura, que se extiende desde el punto más bajo C hasta el punto más arbitrario del cable. Se observó que la componente horizontal de la fuerza de tensión en D es constante e igual a la tensión eh, T sub 0 en C, mientras que su componente vertical es igual al peso W de la porción del cable CD. La magnitud de la dirección de T se obtiene a partir de un triángulo de fuerzas, como podemos ver ahí en la imagen. Es decir, que T es igual a la raíz cuadrada de T sub 0 al cuadrado más W al cuadrado, y que su ángulo es la tangente a la menos 1 de W sobre T sub 0. El, en el caso de una carga uniformemente distribuida a lo largo de la horizontal, como es en el caso de un puente colgante, por ejemplo, la carga soportada por la porción está dada por W igual a la carga distribuida por la distancia, W, es omega por X, donde omega, este W pequeño, en realidad es un omega, es la carga constante por unidad de la longitud horizontal. También se encontró que la forma de la curva que se adopta es una parábola cuya ecuación está dada por la ecuación que pueden ver, y igual a omega por x al cuadrado sobre 2 sub 0. Por eso se dice que este caso de problema se llaman cables parabólicos y que la longitud del cable se puede encontrar utilizando la expansión de series eh, explicadas. En el siguiente caso, en el caso de una carga uniformemente distribuida a lo largo del mismo cable, por ejemplo, un cable colgando bajo su propio peso, la carga soportada por la porción está dada por W igual a omega sub S, como podemos ver en la parte de abajo, donde S es la longitud medida a lo largo del cable y omega es la carga constante por unidad de longitud. Se seleccionó que existe un origen O de los ejes coordenados de una distancia C es igual a T sub 0 sobre omega, como podemos ver aquí eh, en la, en la parte de arriba de la diapositiva, por debajo de C, y se derivan una serie de relaciones, que la longitud media a lo largo del cable es igual a la distancia del eje coordenado por el seno hiperbólico de la distancia que queremos
encontrar sobre la distancia que tenemos. Lo mismo pasa con y, es igual a la distancia por el coseno hiperbólico, por la distancia que queremos encontrar, por la que tenemos, y por último esta última relación que se obtiene a partir de estas dos. ¿Sí? Estas relaciones pueden emplearse para resolver problemas que involucran cables que cuelgan bajo la acción de su propio peso y la ecuación de y igual a c coseno hiperbólico de x sobre c define la forma adoptada por el cable y es la ecuación de una catenaria. Por esto esta parte se llama catenarias. Bueno, esto concierne a la clase de hoy, el estudio, eh, el estudio de vigas, de centroides y la terminación de cuerpos rígidos. ¿Sí? Si tienen alguna duda, porfa, escríbanla por el chat, yo estoy pendiente. Eh, Recuerden diligenciar su asistencia en el link que se acaba de compartir, seguir el canal de YouTube, porque ahí estaremos subiendo más videos de las distintas clases que estamos dictando. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia o algo, también pueden escribirnos el correo que aparece en pantalla. ¿Sí? Recordarles que todo esto nace a partir de los proyectos propuestos por RAS Colombia en el marco de la crisis global de salud por el COVID-19 y que si quieren participar como docentes o seguir aprendiendo de estas clases, pueden estar pendientes de todo lo que hagamos. ¿Sí? Eh, ¿Alguna duda o algo antes de terminar la clase el día de hoy? Les comento, el día de mañana ya estaremos terminando todo el tema de estática y pasaremos a la temática de mecánica de materiales. El último tema será dinámica. Eh, bueno, entonces yo creo que la clase la damos por terminada. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su conexión y nos encontraremos el día de mañana. Eh, el link de esas clases siempre se va a mantener. Es el mismo durante todo el curso. Lo mismo para las clases de, las clases de dibujo y diseño CAD para planos, que son martes, jueves y viernes por la mañana. Em, Recuerden revisar los videos, si tienen alguna duda o algo, escribirnos y estar pendientes de todo. Muchas gracias y hasta luego.